Por lo general, cuando pensamos en la Ilustración, se nos viene a la mente una época donde predominaban las ciencias y las artes, donde hombres con pelucas blancas y mayones ajustados discutían dentro de salones tapizados de terciopelo las ideas que resonarían por toda Europa. Es innegable la importancia que tuvo la Ilustración. En ella se preparaba el terreno para la revolución industrial y se sentaron las bases para el surgimiento de las democracias modernas. Pero hay que dirigir la mirada hacia el meollo de todo el acontecimiento que llamamos Ilustración. Encontramos que en él hay una fuerza que intenta llevar todo hacia la razón, hacia la luz, busca esquematizar y cuantificar todo. En este periodo también aparece la idea de que el conocimiento no puede quedar solo en manos de los aristócratas. El mundo y la gente deben aprender a pensar, utilizar su razón y salir de la oscuridad e ilustrarse. Es sobre este terreno donde se lleva a cabo uno de los inventos más grandes de la Ilustración, la enciclopedia. Esta se compone de una serie de publicaciones dirigidas por Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert, que se publicaron entre 1751 y 1772. Contenía una amplia variedad de artículos escritos por pensadores brillantes de la época, además de incluir ilustraciones educativas en algunos de sus tomos. La realización de este proyecto duró muchos años, pues varias veces se topaba con la censura por parte de personas en el poder, quienes consideraban que la democratización del conocimiento no convenía a sus fines, pues en la época en que las monarquías tambaleaban, no se podía permitir que la gente tuviera más acceso al conocimiento. Y precisamente esta era la intención de la enciclopedia, llevar el conocimiento a la mayor parte de la población que fuera posible, y aunque puede parecer una tarea noble, debemos considerar que su realización tuvo varios errores que mermaron su misión, pues al final no se consiguió que el pueblo abandonara sus viejos dogmas y se acercaran a la verdad, sino que lo introdujo en unos nuevos. La realización de la enciclopedia requería fijar un marco teórico, es decir, seleccionar qué conocimientos eran dignos de ser guardados y, por supuesto, descartar los que consideraban que no valían la pena. No es difícil pensar en las consideraciones que se hicieron para fijar la importancia de estos saberes. La mayoría de los autores que aparecen en la enciclopedia son gente ligada de una forma u otra a la nobleza de la época, aristócratas que tenían los medios y el poder para educarse, para enterarse de las ideas más nuevas del momento, pues podían emprender viajes para conversar con los filósofos que habían desarrollado esas ideas, o estudiar las lenguas que les permitían mantener correspondencia con otros aristócratas. Pero, como mencionamos, en este periodo la monarquía y todos los asociados a ella se encontraban en una situación muy frágil. El pueblo estaba empezando a dudar de su validez, y se estaba orquestando una lucha que acabaría con este sistema, por lo que aquellos que no eran nobles, pero se beneficiaban de este sistema, debían encontrar una nueva forma de mantener su poder, legitimar su superioridad, pero ahora alejados de Dios y de las instituciones que estaban a punto de caer, por lo que voltearon la vista a lo terrenal y decidieron armar un nuevo castillo que los mantuviese protegidos. La enciclopedia es la creación de ese nuevo sistema que legitimaría la soberanía de los antiguos aristócratas, y para presentar al público escribió un discurso que explica sus intenciones. Aunque maquilladas con bondad, este discurso inaugural contiene el nuevo mito fundacional de la Ilustración, un desarrollo lineal que permitió al hombre, recalcando que los ilustrados veían al hombre como el estándar de ciudadano, transformarse de un salvaje a un ciudadano. El mito, muy eurocéntrico por supuesto, comienza con un supuesto desarrollo de las ciencias. Hay que aclarar que para la Ilustración, y hasta la fecha, se mide el valor de la actividad humana dependiendo de su utilidad. De acuerdo a lo que dice D'Alembert, el hombre tiene la necesidad de preservar su cuerpo del dolor y la destrucción, por lo que para sobrevivir de manera conjunta inventaron los signos y el lenguaje. Bajo esa misma lógica, los hombres primitivos desarrollaron las primeras técnicas, la agricultura y la medicina. Pero vivir en comunidad no aseguraba al 100% mantener su integridad, pues las primeras aldeas se regían por la ley del más fuerte, y para solucionar esto, inventaron el derecho. Una vez cubierta la necesidad de sentirse seguros y de que su integridad estaba a salvo, el intelecto de los hombres comenzó a centrarse en cosas ociosas, como contemplar las estrellas y el mundo que los rodeaba. Luego quisieron ver más allá de lo material, así que despojaron a la materia de sus propiedades y crearon ciencias abstractas como la geometría y las matemáticas. Durante la antigüedad se escribieron grandes obras y tratados, pero luego de la caída del mundo antiguo, la humanidad se sumió en 12 siglos de ignorancia hasta la llegada del Renacimiento. Este periodo trajo la imprenta, lo que permitió recuperar textos antiguos, trayendo de nuevo aquellos conocimientos, ciencias, artes y otros saberes que se habían perdido. Bajo la guía de la
razón florecieron avances en todas las áreas, así que para evitar volver a caer en tiempos oscuros y de ignorancia, se quería que la enciclopedia conservara todo el conocimiento posible y que toda la humanidad tuviera acceso a este. La historia suena muy bonita, pero esta visión deja de lado varios aspectos importantes, empezando porque ignora completamente que el desarrollo de las matemáticas y la geometría estaba muy ligado a resolver problemas técnicos de la agricultura, la navegación, entre otras actividades. Pero parece que para D'Alembert hacer matemáticas es algo más de ocio que de necesidad. De fondo también hay una jerarquización de labores, aunque no se diga explícitamente, pues tener el tiempo de reflexionar y estudiar implica que al menos tus necesidades básicas ya están cubiertas. Por ello, usualmente los matemáticos y filósofos no eran gente de clase baja, marcando así una línea entre las ocupaciones de los aristócratas y de los campesinos. El punto de vista desde que se cuenta toda esta historia del progreso de las ciencias y de las artes es claramente eurocentrista, pues durante la Edad Media el mundo entero no estuvo sumido en una época oscura. Eso ocurrió solo en Europa, pues al mismo tiempo los califatos se encontraban en un momento de esplendor cultural, tanto así que muchos de los textos antiguos que llegaron a Europa tuvieron que ser traducidos desde el árabe. Ya en la Ilustración tampoco se había perdido el esquema antiguo de jerarquización del saber, y mucho menos el conocimiento se universalizó para toda la humanidad, empezando porque no consideraban humanos a mucha gente, e incluso en las ciudades renacentistas no todos eran ilustrados. El ciudadano ilustrado era el hombre europeo, burgués y con poder político, no el campesino ni el esclavo. La jerarquización que existía en la Ilustración se escondió de una mejor manera, pues según la argumentación mostrada en la enciclopedia, ahora se tenía una razón científica y completamente racional que explica la superioridad de unas personas sobre otras. Pero no me dejarán mentir que resulta raro que ese sistema que te propusiste desarrollar termine colocándote a ti como el hombre más elevado y racional de entre todos los que existen en la Tierra. Y este argumento no solo se quedó en la ciencia, sino que también se coló en las artes y humanidades. Su consecuencia en las humanidades no es secreto para nadie, pues moldeó las percepciones de lo que entendemos por hombres buenos o malos, siendo curiosamente la aristocracia la que mejor representaba la bondad. Antes se creía que su posición fue regalada por Dios, que eran hombres buenos, pero con el olvido de la religión, su posición pasó a ser validada según méritos propios. Ahora fue su inteligencia y su esfuerzo lo que los colocó en esa posición de poder, y aquel que pretendiera alcanzar ese estatus debía seguir el mismo camino. Bajo esa lógica se han justificado atrocidades contra la humanidad en nombre del progreso. Las artes fueron el reflejo estético de estas ideas. Desde siempre se había apreciado una cierta complejidad en las obras artísticas, pero esta no desplazaba su valor principal, que era su capacidad de hacer sentir. Pero este sentir tenía un problema, no era racional. Las artes necesitaban una nueva finalidad si querían seguir manteniéndose en la Ilustración, y esta fue la de ser evidencia de la más sofisticada técnica humana. La pintura, la música y la escultura se volvieron de evidencia de lo que el esfuerzo y el talento podían hacer. Fue durante esa época que se crearon las reglas del arte que hoy en día se siguen enseñando en las academias. Estas reglas pueden parecer útiles en primer lugar. No es secreto para nadie que una buena habilidad en un instrumento musical resulta más disfrutable para el oído, o una pintura realizada con buena técnica resulta más bella. Pero el acceso a una educación en las artes y el disfrute de ellas no era para todos. Toda esa actuación que las rodea servía para distinguirlas del vulgo, sirviéndose de modales, actitudes y lenguaje específico para diferenciarse de quien realmente pertenece a esa clase, y se podía dar el lujo de pagar músicos y pintores. Muchas expresiones artísticas quedaron fuera de la llamada cultura, mayormente las que pertenecen a localidades alejadas o a distintos países, y no está mal que una comunidad quiera establecer su arte y su cultura, pero resulta raro que una sociedad nombre sus artes como las bellas artes, rebajando a las demás y apenas tomándolas en consideración. Aún hoy en día, cuando se entra a una escuela de artes, lo que usualmente enseñan es el arte europeo, alemanes, italianos y franceses en su mayoría, tratando como artes inferiores a otras expresiones nacionales como la salsa o el mariachi. La Ilustración creó una nueva desigualdad, una que permea en cada aspecto de la vida, no limitando a la política o a la convivencia
supervivencia. Tuvo el atrevimiento de meterse en los sentires personales e incluso ahí crear una jerarquía sobre lo que es mejor o peor para el humano. Esta desigualdad resulta peor que lo establecida hasta ese momento, pues se justifica en algo presentado como infalible. Se justificaba con el nuevo Dios de la humanidad, la razón. Definitivamente hay muchos temas que se pueden desarrollar a partir de lo que hemos mencionado, pero para no hacerlo muy largo, tomen este video como una parte de una serie de videos sobre la ilustración. De momento, espero que se sirva para ponernos en un terreno de discusión. Me parece que hoy en día quienes definen a muerte los cánones clásicos, en especial en las artes plásticas y la música, suelen ser personas que no practican alguna de ellas. Y aquí hay dos aspectos. Por una parte, me ha tocado ver a mucha gente en redes sociales criticar artistas emergentes o contemporáneos bajo la excusa de que tal cosa no es arte, y por el otro, menosprecian expresiones culturales no occidentales, que usualmente consideran como inferiores. Pero la discusión no es si son arte o no, porque eso es entrar en el mismo juego, sino cuestionarnos por qué pensamos eso. Muy seguramente nunca se han preguntado por qué algo les parece naco o inferior, simplemente lo dicen y mucha gente les da la razón. Ahí queda expuesto la forma en cómo tenemos tan interiorizadas ideas de hace más de 300 años y que efectivamente repercuten en cómo percibimos el mundo. En otras palabras, vivimos el resultado de un colonialismo epistémico que configuró nuestras nociones de belleza. No podría afirmar que exista una forma de salir de ello, pues hemos crecido en una cultura formada alrededor de estos ideales, pero creo que al menos deberíamos cuestionar qué ideas han configurado el mundo en el que vivimos y por qué no empezar por donde consideramos la cuna de la civilización occidental.